El capitán Jake Morrison contempló la enorme estructura que flotaba en la oscuridad del espacio cerca de Próxima Centauri. El Defiance usado se encontraba en una patrulla de rutina cuando sus sensores detectaron la enorme construcción. Era diferente a todo lo que la humanidad había visto antes. La estructura se extendía kilómetros en todas direcciones. Su superficie estaba cubierta de extraños patrones geométricos que parecían latir con una luz interior. Morrison llevaba 12 años al mando de misiones en el espacio profundo, pero nada lo había preparado para este momento. Su tripulación de 43 hombres y mujeres permanecía en sus puestos, observando la construcción alienígena con una mezcla de asombro y miedo. La oficial de comunicaciones de la nave, la teniente Kelly Brooks, se giró para mirar a su capitán con los ojos muy abiertos. La estructura alienígena cobró vida repentinamente con luces brillantes. Un rayo de energía surgió de su superficie y envolvió al Defiance. El primer pensamiento de Morrison fue que estaban a punto de ser destruidos, pero en lugar de sentir calor o dolor, se encontró mirando una proyección holográfica que había aparecido. En el centro del puente, la criatura del holograma era alta y delgada, con 4 brazos y una piel que parecía de metal pulido. Sus ojos eran grandes y oscuros, y cuando hablaba, las palabras salían en perfecto inglés a través de los altavoces de la nave. Morrison se dio cuenta de que, de alguna manera, los extraterrestres habían aprendido su idioma escaneando sus computadoras. El ser se identificó como el Supremo Leot Xara del Imperio Hegemony. Explicó que el Hegemony era una coalición de 12 especies alienígenas avanzadas que habían controlado esta región de la galaxia durante más de 3000 años. A cada especie que encontraron se le dio la misma opción que la Tierra ahora recibiría. El mensaje de Vexarus era simple y aterrador. La Tierra había sido descubierta y evaluada. El planeta se convertiría ahora en un mundo tributario bajo el control de la hegemonía. Cada año, la Tierra tendría que enviar 1 millón de sus habitantes a trabajar en las minas y fábricas de la hegemonía. Estas personas nunca regresarían a casa. Además del tributo humano, la Tierra también entregaría el 70% de todos sus recursos, incluyendo alimentos, metales y fuentes de energía. El Supremo Leot explicó que esto no era una negociación. Todas las especies de la galaxia habían aceptado estos términos ante la alternativa. La alternativa era la aniquilación total. Los Hegemony tenían el poder de destruir mundos enteros, y lo habían hecho antes al encontrar resistencia. Morrison sintió que se le helaba la sangre al escuchar las exigencias de los alienígenas. Pensó en su esposa Sarah y sus 2 hijos en la Tierra. Pensó en los miles de millones de personas que no tenían ni idea de que sus vidas habían cambiado para siempre con este encuentro en el espacio profundo. Vestara continuó hablando, explicando que la Tierra tendría exactamente 1 año estándar para preparar su primer envío de tributo. El Supremo Leot dejó claro que cualquier intento de huir u ocultarse sería inútil. Los Hegemony poseían tecnología capaz de rastrear cualquier nave a través de la galaxia. Poseían armas capaces de destruir planetas a miles de años luz de distancia. El alienígena se detuvo un momento, observando a Morrison a través de la pantalla holográfica. Vestara parecía casi aburrido, como si esta conversación fuera rutinaria. El Supremo Patas explicó que en 3000 años de expansión, ninguna especie había optado por resistirse. Las matemáticas eran simples. La cooperación significaba la supervivencia para la mayoría de la población. La resistencia significaba la muerte para todos. Morrison recuperó la voz y preguntó, ¿qué pasaría con las personas tomadas como tributo? La respuesta de Vestara fue fría y directa. Los humanos trabajarían en condiciones que permitieran que su especie sobreviviera, pero nunca volverían a ver su mundo natal. Serían alimentados y alojados, pero no tendrían libertad. Sus hijos también se convertirían en trabajadores para la hegemonía. El capitán preguntó si había alguna manera de negociar términos diferentes. Quizás la Tierra podría ofrecer tecnología o conocimiento científico en lugar de personas. La respuesta de Vestara fue inmediata y definitiva. La hegemonía ya poseía una tecnología mucho mayor que la Tierra podía ofrecer. Lo que necesitaban de las especies primitivas era mano de obra, y los humanos parecían estar bien preparados para el trabajo físico requerido en sus operaciones industriales. La oficial de comunicaciones de Morrison intentó enviar un mensaje a la Tierra, pero descubrió que sus sistemas de transmisión no funcionaban. Vexar explicó que el desafío estaba ahora bajo control de la hegemonía. Podrían regresar a la Tierra para entregar el mensaje, pero no podrían comunicarse con nadie hasta que llegaran a su mundo natal. El Supremo Leot también reveló que se había instalado un pequeño dispositivo de rastreo en su nave. Este dispositivo monitorearía las actividades de la Tierra y garantizaría que las demandas de tributo se cumplieran a tiempo.
Cualquier intento de retirar o desactivar el rastreador desencadenaría una respuesta militar inmediata del punto de hegemonía. A medida que el holograma se desvanecía, Morrison sintió el peso de la responsabilidad oprimiéndolo. Lo atacó. Traía noticias que cambiarían el curso de la historia de la humanidad. En un año, la Tierra tendría que elegir entre la esclavitud y la extinción. El capitán miró a su tripulación, viendo la misma conmoción y horror reflejados en sus rostros. La construcción alienígena liberó al Defiance, y Morrison ordenó inmediatamente a su navegante que pusiera rumbo a la Tierra. El viaje de regreso a casa duraría 6 meses, dejando a la humanidad solo 6 meses para prepararse para la decisión más importante de su historia. Durante el largo viaje de regreso a la Tierra, Morrison y su tripulación analizaron cada detalle de su encuentro con los Hegemony. Estudiaron la tecnología utilizada para controlar su nave y comunicarse con ellos. Intentaron comprender la psicología alienígena tras las exigencias del tributo. La oficial científica de Morrison, la DRA, Lisa Parker, señaló que los Hegemony parecían considerar la esclavitud de otras especies como un proceso natural e inevitable. No había malicia en sus exigencias, solo fría eficiencia. Esto sugería que nunca antes se habían topado con una resistencia seria. El capitán pasó muchas noches en vela pensando en el mensaje que tendría que transmitir a los líderes de la Tierra. ¿Cómo decirle a todo un planeta que ha sido condenado a esclavitud por criaturas de las estrellas? ¿Cómo explicar que la elección es entre la sumisión y la muerte? A medida que la Tierra se hacía más grande en su pantalla, Morrison se preparó para la conversación más difícil de la historia de la humanidad. Tendría que convencer a los líderes mundiales de que esto no era una historia de ciencia ficción ni un engaño elaborado. Tendría que hacerles entender que la libertad de la humanidad había llegado a su fin y que su única esperanza de supervivencia residía en aceptar lo inaceptable. La presidenta Labra Hayes compareció ante la sesión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida en Ginebra. La enorme cámara estaba llena de representantes de todas las naciones del planeta. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El capitán Morrison había presentado su informe hacía 3 días, y el mundo había estado sumido en el caos desde entonces. Hayes observó los rostros de los líderes mundiales que se habían reunido para decidir el destino de la humanidad. Algunos parecían aterrorizados, otros enfadados, y unos pocos parecían dispuestos a rendirse por completo. Sabía que cualquier decisión que tomaran en esa sala determinaría si la raza humana sobrevivía o moría. La presidenta comenzó leyendo en voz alta el informe completo del capitán Morrison. Quería que todos los delegados escucharan las palabras exactas que había pronunciado el supremo Leot Bexar. Al terminar, la cámara estalló en gritos y discusiones. El representante de Brasil exigió la rendición inmediata. El delegado de la India sugirió intentar negociar. El embajador ruso pidió ataques nucleares contra la construcción alienígena. El almirante Ryan Cooper se levantó de su asiento en la sección militar. Era un hombre alto, de cabello canoso y cicatrices en el rostro de la rebelión de Marte de 15 años atrás. Cooper había pasado toda su vida preparándose para la guerra, pero nunca contra extraterrestres de otra estrella. Caminó hacia el podio y pidió permiso para hablar. La voz del almirante era tranquila y firme mientras se dirigía al consejo. Les dijo que la resistencia militar convencional sería un suicidio. La hegemonía poseía tecnología miles de años superior a la de la Tierra. Sin embargo, Cooper creía que podría haber otra forma de contraatacar. Cooper reveló que el Comando de Defensa de la Tierra había estado trabajando en un proyecto clasificado llamado Operación Anochecer durante los últimos 5 años. El proyecto se basaba en el estudio de la historia militar y la psicología humana. El objetivo era desarrollar nuevas formas de guerra que pudieran emplearse contra enemigos tecnológicamente superiores. la DRA. Amanda Foster se unió a Cooper en el podio. Era la principal experta de la Tierra en psicología alienígena y había pasado los últimos 3 días analizando cada detalle de la comunicación de la hegemonía con el capitán Morrison. Foster había descubierto algo importante sobre los alienígenas que podría cambiarlo todo. Foster explicó que la especie de la hegemonía parecía haber evolucionado en entornos pacíficos. Su método de conquista se basaba completamente en la superioridad tecnológica y la amenaza de una fuerza abrumadora. Nunca se habían encontrado con especies que lucharan utilizando la guerra psicológica o tácticas no convencionales. El doctor señaló que Vestara parecía genuinamente confundido cuando el capitán Morrison le preguntó sobre la negociación. El alienígena no podía entender por qué alguna especie preferiría la muerte a la esclavitud. Esto sugería que la hegemonía no tenía experiencia en lidiar con el tipo de combate adaptativo desesperado que había moldeado la evolución humana.
El análisis de Foster reveló que los humanos eran únicos entre las especies conocidas de la Tierra por su capacidad para la violencia organizada y la manipulación psicológica. Mientras otros animales luchaban por territorio o recursos, los humanos habían desarrollado la guerra como una forma de arte. Podían luchar no solo con armas, sino también con miedo, engaño. El almirante Cooper tomó la iniciativa y describió la estrategia que proponía. En lugar de satisfacer las demandas de la hegemonía o intentar una resistencia militar convencional, la Tierra lanzaría una campaña de guerra asimétrica diseñada para explotar las debilidades psicológicas de los alienígenas. El plan era audaz y aterrador. En lugar de proteger la Tierra, la humanidad llevaría la lucha a la hegemonía. Pequeños equipos de combatientes humanos se infiltrarían en territorio alienígena y comenzarían a atacar sus instalaciones utilizando métodos que ninguna especie civilizada jamás consideraría. Cooper explicó que el objetivo no era destruir las fuerzas militares de la hegemonía, lo cual sería imposible. En cambio, introducirían algo que el imperio alienígena nunca había experimentado en 3000 años de conquista. Enseñarían a la hegemonía a temer. Dogda Roster añadió que la guerra psicológica podría ser mucho más efectiva que las armas convencionales contra especies que nunca la habían experimentado. La capacidad humana para la creatividad y la violencia, combinada con su disposición a sacrificarse por conceptos abstractos como la libertad, los hacía excepcionalmente aptos para este tipo de combate. La sala quedó en silencio mientras los delegados asimilaban lo que oían. El plan propuesto no solo era arriesgado, sino potencialmente suicida. Si fracasaba, la hegemonía sin duda cumpliría su amenaza de destruir la Tierra por completo. La comandante Lisa Parker, quien había formado parte de la tripulación de Morrison, habló a continuación. Había estado trabajando con los mejores ingenieros de la Tierra para aplicar ingeniería inversa al dispositivo de rastreo que la hegemonía había instalado en el Defiance. Parker creía que podrían aprender lo suficiente de la tecnología alienígena para desarrollar nuevas armas y sistemas defensivos. Parker explicó que el dispositivo de rastreo utilizaba principios de la física sobre los que los científicos humanos solo habían teorizado. Al estudiar su construcción, ya habían realizado descubrimientos revolucionarios en la manipulación de la energía y la distorsión del espacio-tiempo. Estos descubrimientos podrían utilizarse como armas de maneras que la hegemonía jamás imaginaría. El coronel Steve Mitchell se levantó de la sección militar. Era el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Tierra y había estado desarrollando nuevos programas de entrenamiento basados en los conceptos de guerra psicológica de Cooper. Los soldados de Mitchell aprendían a luchar de maneras que serían consideradas crímenes de guerra según cualquier estándar civilizado. Mitchell explicó que sus equipos estudiaban los conflictos más brutales de la historia de la humanidad. Aprendían de los guerreros más despiadados de la Tierra y de las campañas terroristas más efectivas. El objetivo era crear combatientes capaces de infligir el máximo daño psicológico con los mínimos recursos. El coronel describió ejercicios de entrenamiento en los que sus soldados practicaban la tortura, la toma de rehenes y el ataque a civiles. Estas eran tácticas que ningún ejército humano había utilizado en más de un siglo, pero podrían ser necesarias contra un enemigo que consideraba a los humanos insectos que debían ser aplastados. El ingeniero Ben Rodríguez presentó su trabajo sobre tecnología de sigilo basada en los sistemas de rastreo de la hegemonía. Al comprender cómo los extraterrestres detectaban objetos en el espacio, Rodríguez había desarrollado métodos para ocultar naves y armas humanas. Sus dispositivos de camuflaje podían hacer invisibles a las fuerzas terrestres para los sensores alienígenas. La DRA. Ellen Chan, la diseñadora líder en armas del planeta, mostró prototipos de nuevos armamentos diseñados específicamente para generar impacto psicológico. Sus armas estaban diseñadas para matar de las formas más perturbadoras posibles, sembrando el miedo entre las fuerzas enemigas supervivientes. Chan había estudiado todas las formas de crueldad humana e incorporado esas lecciones a sus diseños. Dodd, al concluir las presentaciones, convocó a votación. La elección era simple pero terrible. La Tierra podía rendirse y aceptar la esclavitud o contraatacar con métodos que transformarían a la humanidad en algo monstruoso. La votación fue reñida, pero la decisión estaba tomada. La Tierra no se rendiría. Responderían a la demanda hegemónica de tributo con algo que los alienígenas nunca antes habían visto. Traerían el terror a las estrellas. El almirante Ryan Cooper observó desde el centro de mando cómo la flota de recolección de tributos y Gemini emergía del hiperespacio en el límite del sistema solar terrestre. Las naves alienígenas eran enormes, cada una del tamaño de una pequeña ciudad. Sus agujeros brillaban con la misma superficie metálica que el capitán Morrison había descrito en la construcción alienígena cerca de Próxima Centauri. La voz de Supremele en Vestara
resonó por el espacio en todas las frecuencias de comunicación. El comandante alienígena esperaba encontrar naves de transporte llenas de 1 millón de esclavos humanos esperando ser recogidos. En cambio, encontró un espacio vacío donde deberían haber estado posicionadas las naves de tributo. Cooper sonrió sombríamente al escuchar la confusión en las transmisiones alienígenas. La flota de la hegemonía estaba escaneando el área alrededor de la Tierra, buscando las naves humanas que se suponía que debían estar allí. No podían entender por qué la Tierra no había preparado el tributo requerido oculto. Por todo el sistema solar. La flota del almirante Cooper esperaba en perfecto silencio. La nueva tecnología de camuflaje desarrollada por el ingeniero Ben Rodríguez los había hecho completamente invisibles a los numerosos sensores. 47 naves humanas flotaban inmóviles en la oscuridad. Sus tripulaciones se preparaban para la batalla más importante de la historia de la humanidad. El capitán Danny Torres comandaba la primera posición del escuadrón de ataque cerca de Júpiter. Sus 12 naves eran las más pequeñas de la flota, pero transportaban el cargamento más mortífero. Cada nave estaba cargada con armas nucleares y agentes biológicos diseñados por la doctora Ellen Chang. Torres y sus tripulaciones se habían ofrecido como voluntarios para una misión a la que ninguno de ellos esperaba sobrevivir. La comandante Kelly Wright lideró la segunda oleada desde detrás de los anillos de Saturno. Sus naves portaban armas diseñadas para causar el máximo terror en lugar de solo destrucción. Las tripulaciones de Wright habían pasado meses estudiando vídeos de guerra humana, aprendiendo a infligir daño psicológico a sus enemigos. La señal llegó del almirante Cooper exactamente a las 2 horas, hora terrestre. Las 47 naves humanas lanzaron sus campos de camuflaje simultáneamente y comenzaron sus ataques contra la flota Gemini. Los alienígenas no recibieron ninguna advertencia antes de que la primera oleada de misiles humanos impactara sus naves. El capitán Torres lideró a su escuadrón en un asalto directo contra la nave de hegemonía más grande. Sus naves se desplazaron a máxima velocidad utilizando tácticas de embestida suicida que ninguna especie civilizada había empleado en miles de años. La primera nave humana se estrelló contra el casco de la nave insignia alienígena y detonó su ojiva nuclear dentro de la nave enemiga. La explosión destrozó la nave Gemini como un cáncer, destruyendo sistemas y matando a tripulantes de formas que los alienígenas nunca habían experimentado. Torres continuó con su primera nave con 11 ataques de embestida más, cada uno con armas biológicas que sembrarían el terror entre las tripulaciones alienígenas supervivientes. Las fuerzas del comandante Wright atacaron las naves de escolta y Gemini utilizando diferentes tácticas. Sus naves dispararon armas que liberaron nubes de máquinas microscópicas diseñadas para infiltrarse en los sistemas informáticos alienígenas. Estas máquinas contenían grabaciones de gritos humanos, imágenes de tortura y vídeos de los momentos más brutales de la historia militar terrestre. El ataque psicológico fue devastador. Las tripulaciones de los Gemini nunca habían experimentado nada parecido a los sonidos de dolor y rabia humanos que ahora llenaban sus naves. Los alienígenas comenzaron a entrar en pánico cuando sus computadoras les mostraron imágenes de violencia que su evolución pacífica nunca los había preparado para comprender. El teniente Chris Evans pilotó una nave de combate modificada, equipada con equipo de grabación. Su misión era documentar la respuesta alienígena a las tácticas de terror humanas. Evans sobrevoló la zona de batalla, capturando las comunicaciones de los soldados Gemini moribundos mientras experimentaban miedo por primera vez en sus vidas. Las grabaciones que Evans recopiló se convirtieron en el arma más poderosa de la humanidad. Los sonidos de pánico y confusión alienígena se transmitieron inmediatamente a través de las redes de comunicación de la hegemonía en toda la galaxia. Por primera vez en 3000 años, los súbditos del Imperio escucharon a sus amos gritar de terror. La batalla duró solo 6 horas, pero el impacto psicológico sería eterno. De las 23 naves de la flota Tributo y Gemini, solo 7 lograron escapar al hiperespacio. El resto fue destruida o capturada por fuerzas humanas, empleando tácticas que violaban todas las reglas de la guerra civilizada. El supremo Leot Beara se encontraba entre los supervivientes, pero su nave resultó gravemente dañada por armas biológicas que continuaban corroyendo su casco. El comandante alienígena transmitió un último mensaje a la Tierra antes de retirarse. Prometió que los Gemini regresarían con una fuerza lo suficientemente grande como para destruir todos los planetas del sistema solar. El almirante Cooper escuchó las amenazas de Vexar con satisfacción. La voz del alienígena transmitía algo nunca antes escuchado en las comunicaciones de la hegemonía. El supremo Leot tenía miedo, y ese miedo se extendería por todo el imperio como un virus. La DRA
Amanda Foster analizó las comunicaciones alienígenas de la batalla y confirmó lo que Cooper esperaba. Las fuerzas Hegemony no estaban preparadas para las tácticas de guerra humanas. Su entrenamiento y psicología fueron diseñados para la superioridad tecnológica, no para el tipo de combate adaptativo brutal que los humanos habían perfeccionado durante miles de años. Las naves de la hegemonía capturadas proporcionaron a la Tierra un tesoro de tecnología e inteligencia alienígena. El ingeniero Rodríguez y sus equipos comenzaron a aplicar ingeniería inversa a armas y sistemas de propulsión avanzados. Más importante aún, obtuvieron acceso a mapas estelares que mostraban la ubicación de todas las instalaciones de la hegemonía en un radio de 50 años luz de la Tierra. La comandante Lisa Parker dirigió los equipos de interrogatorio que interrogaron a los prisioneros alienígenas capturados. Los alienígenas estaban aterrorizados y confundidos por su derrota. No podían comprender cómo una especie primitiva había logrado destruir su tecnología. Flota lógicamente superior. Los equipos de Parker usaron presión psicológica para extraer información sobre las estrategias y debilidades militares de la hegemonía. La información recopilada de los prisioneros reveló que la hegemonía nunca se había enfrentado a un enemigo dispuesto a usar ataques suicidas o armas biológicas. Su doctrina militar se basaba en una ventaja tecnológica abrumadora, no en la adaptación a amenazas inesperadas. Esto significaba que las fuerzas humanas podían seguir sorprendiéndolos con nuevas formas de guerra. El capitán Morrison, quien había iniciado este conflicto al descubrir la construcción alienígena, ahora se encontraba al mando de una de las naves de la hegemonía capturadas. Su tripulación estaba aprendiendo a operar tecnología alienígena. Mientras se preparaba para la siguiente fase de la campaña de la Tierra, Morrison sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. La victoria en la Tierra había demostrado que los humanos podían luchar contra la hegemonía y ganar. Pero también había garantizado que los alienígenas regresarían con una fuerza abrumadora. El almirante Cooper comenzó a planificar la Operación Ripe, una campaña que llevaría fuerzas humanas a territorio de la hegemonía para continuar los ataques terroristas que habían demostrado ser tan efectivos. Dev. A medida que la noticia de la batalla se extendía por el espacio humano, las colonias y los puestos de avanzada comenzaron a preparar sus propias defensas. La era de la sumisión humana a la autoridad alienígena había terminado. La Tierra había respondido a la exigencia de tributo de la hegemonía con violencia y terror, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El mayor Rick Johnson se agazapó en el conducto de ventilación de una estación minera Hegemony que orbitaba el planeta Katmer. Su equipo de 12 comandos humanos llevaba 3 días escondido en las instalaciones alienígenas, esperando el momento perfecto para atacar. La Operación Segador llevaba 6 meses en marcha, y la unidad de Johnson era uno de los 40 equipos repartidos por el territorio Hegemony. La estación minera albergaba a más de 3.000 trabajadores alienígenas de 6 especies diferentes. La mayoría eran criaturas pacíficas que se habían rendido a los Hegemony siglos atrás. No tenían ni idea de que había humanos a bordo de su estación, preparándose para introducirlos en conceptos que sus mentes civilizadas no podían comprender. El auricular de Johnson crepitó con la voz de la capitana María Santos, quien lideraba un ataque simultáneo contra un depósito de suministros de Hegemony cerca del planeta Ceprian. Santos informó que su equipo estaba en posición y listo para comenzar el asalto. Por toda la galaxia, equipos de ataque humanos se preparaban para lanzar ataques coordinados que sacudirían los cimientos del imperio alienígena. El mayor consultó su reloj e hizo una señal a su equipo. Exactamente a las 12:30, hora de la estación, comenzarían su misión. Las órdenes de Johnson eran simples pero aterradoras. Debían matar a tantos alienígenas como fuera posible y asegurarse de que algunos sobrevivieran para difundir lo sucedido. Los supervivientes debían estar lo suficientemente traumatizados como para difundir historias de brutalidad humana por todo el espacio de Hegemony. La sargento Amy Clark había sido asignada al centro de comunicaciones de la estación. Su trabajo consistía en transmitir grabaciones del ataque por la red de Hegemony mientras se producía la matanza. Clark había estudiado psicología alienígena durante meses, aprendiendo a crear mensajes que causaran el máximo miedo entre especies que nunca habían experimentado violencia organizada. El soldado Billy Turner llevaba una bolsa llena de armas biológicas diseñadas por la doctora Ellen Chon en la Tierra. Estas armas fueron creadas específicamente para matar alienígenas lenta y dolorosamente, dándoles tiempo para comprender lo que estaba sucediendo antes de morir. Las armas de Turner dejarían evidencia que aterrorizaría a cualquier equipo de investigación que llegara después. El ataque comenzó cuando el equipo de Johnson emergió del sistema de ventilación y comenzó a cazar sistemáticamente a los trabajadores alienígenas.
Los humanos se movían por la estación como depredadores usando tácticas aprendidas de los conflictos más brutales de la Tierra. Tomaban rehenes, torturaban prisioneros para obtener información y mataban civiles sin piedad. Los alienígenas de la estación nunca habían visto una violencia como esta. La mayoría de las especies habían evolucionado más allá del conflicto físico hace miles de años. No tenían defensa contra criaturas que parecían disfrutar infligiendo dolor y terror. Los gritos de los alienígenas moribundos resonaban por los pasillos de la estación mientras el equipo de Johnson completaba su misión. La sargento Clark transmitió cada momento del ataque a través de las redes de comunicación de la hegemonía. Se aseguró de que las especies de todo el imperio pudieran escuchar los sonidos de sus congéneres muriendo a manos humanas. Las transmisiones de Clark incluían descripciones detalladas de armas y tácticas humanas diseñadas para sembrar el miedo en cada rincón del espacio alienígena. La capitana Santos lideró a su equipo en un ataque aún más brutal contra el depósito de suministros cepiano, los Zeprans, donde una especie militar que había servido como los principales ejecutores de la hegemonía durante más de 1000 años. Santi sabía que quebrantar su moral tendría efectos devastadores en todo el imperio. De Santos y sus comandos emplearon tácticas que violaban la EV. La regla de la guerra civilizada. Tomaron como rehenes a oficiales ceprianos y los obligaron a presenciar cómo torturaban a sus subordinados hasta la muerte. Los humanos grababan estas sesiones de tortura y las transmitían directamente al cuartel general militar zapiriano, mostrando a los guerreros del imperio que sus soldados más fuertes podían ser doblegados como niños. Privado. Jake Miller se especializó en técnicas de guerra psicológica que había aprendido estudiando el terror humano. El trabajo de Miller consistía en escenificar escenas de crímenes que traumatizarían a los investigadores alienígenas durante años. Colocaba los cuerpos de los alienígenas muertos en posiciones que sugerían asesinatos rituales, haciendo que los humanos parecieran fanáticos religiosos que disfrutaban asesinando. El impacto de la Operación Segador fue mucho más allá de las bajas inmediatas. El análisis de la doctora Amanda Foster había sido correcto sobre la psicología alienígena. Las especies que habían vivido en paz durante milenios no estaban preparadas para el tipo de terror sistemático que los humanos podían infligir. Comenzaron a llegar informes de todo el territorio sobre los efectos psicológicos de los ataques humanos. Los Cati, una especie de comerciantes telepáticos, sufrían pesadillas colectivas que se propagaban a través de su red psíquica. Colonias enteras de Ketmore abandonaban sus mundos antes que arriesgarse a encontrarse con invasores humanos. El ejército cepriano sufría deserciones masivas, ya que sus soldados se negaban a patrullar zonas donde pudieran estar escondidos humanos. Los oficiales ceprianos solicitaban traslados a los rincones más remotos de la galaxia, lejos de cualquier posible actividad humana. La especie que había impuesto el gobierno de la hegemonía durante 1000 años se desmoronaba por el miedo. El capitán Nathan Pierce lideró la campaña de terror más exitosa de la Operación Segador. Pierce había descubierto que las redes informáticas de la hegemonía eran vulnerables a una nueva forma de ataque psicológico. Su equipo comenzó a transmitir el entretenimiento más perturbador de la Tierra directamente a interfaces neuronales alienígenas. Las transmisiones de Pierce incluían películas de terror humanas, videojuegos violentos y documentales históricos sobre las guerras más brutales de la Tierra. Estos materiales introdujeron conceptos de crueldad deliberada y placer sádico que las especies alienígenas jamás habían evolucionado para comprender. El daño psicológico fue inmediato y permanente. Los constructores del Nexo, una especie tecnológica que mantenía gran parte de la infraestructura de la hegemonía, comenzaron a sabotear sus propias instalaciones tras ser expuestos a las transmisiones de Pierce. Prefirieron destruir su trabajo antes que arriesgarse a ser capturados por las criaturas que habían creado un entretenimiento tan perturbador. La teniente Carol Hughes descubrió que la hegemonía había comenzado a evacuar sistemas estelares enteros donde se habían producido ataques humanos. Las poblaciones alienígenas huían de sus mundos natales, creando crisis de refugiados en todo el imperio. La perturbación económica y social superó todo lo que la hegemonía había experimentado en sus 3000 años de historia. La campaña de terror estaba funcionando mejor de lo que nadie en la Tierra se había atrevido a esperar. La respuesta de la hegemonía a los ataques humanos reveló debilidades que los estrategas del almirante Cooper explotaron rápidamente. El miedo se extendía más rápido que cualquier fuerza militar, destruyendo el imperio desde dentro. Dodd seguía recibiendo informes de misiones exitosas de equipos de ataque humanos. Quedó claro que la hegemonía se enfrentaba a una crisis sin precedentes en su historia. Los alienígenas que habían conquistado la galaxia gracias a su superioridad tecnológica estaban siendo derrotados por criaturas que dominaban el arte del miedo.
El imperio que había exigido tributo a la Tierra estaba aprendiendo lo que significaba enfrentarse a un enemigo que luchaba no solo con armas, sino con el terror mismo. El supremo Leot Vestara se encontraba en el puente de su nave insignia mientras la enorme armada de la hegemonía se acercaba al sistema solar terrestre. Tras él se extendía el poderío militar combinado de 12 especies alienígenas, más de 800 naves de guerra que representaban 3000 años de dominio galáctico. Esta era la flota más grande jamás reunida en la historia del imperio. Pero Vexara no sentía confianza mientras observaba. La Tierra se agrandaba en sus pantallas. El último año había sido una pesadilla sin precedentes. El supremo Leot podría haberlo imaginado. Los ataques terroristas humanos se habían extendido por el territorio de la hegemonía como una plaga, destruyendo no solo instalaciones y personal, sino los cimientos mismos de la civilización alienígena. Especies que habían vivido en paz durante milenios ahora abandonaban sus mundos natales presas del pánico. La general Patricia Brooks monitoreaba la flota alienígena que se acercaba desde el Centro de Mando de Defensa de la Tierra. Había pasado meses preparándose para este momento, coordinándose con el almirante Cooper y los demás comandantes humanos que habían convertido a la humanidad en la especie más temida de la galaxia. Brooks sabía que la verdadera batalla no se libraría con armas convencionales. Pero en la mente de los invasores alienígenas, la flota de la hegemonía entró en el sistema solar de la Tierra en perfecta formación. Sus naves se dispusieron de acuerdo con una doctrina militar que no había cambiado en miles de años. Años después, Vester esperaba enfrentarse a una resistencia humana desesperada, seguida de una rendición inevitable. En cambio, recibió una transmisión que lo confundió y lo aterrorizó. El capitán Jake Morrison, ahora al mando de la nave de la hegemonía capturada, que se había convertido en su nave insignia, transmitió la respuesta de la humanidad a la armada alienígena. El mensaje de Morrison era simple y escalofriante. La Tierra estaba preparada para rendirse incondicionalmente. Se había ordenado a todas las fuerzas militares humanas que se retiraran. El planeta estaba listo para aceptar cualquier condición que la hegemonía quisiera imponer. Vestora debería haberse sentido aliviado por esta noticia, pero en cambio sintió una creciente sensación de temor. Tras un año de enfrentarse a la brutalidad y el engaño humanos, el supremo Leot no podía creer que la Tierra se rindiera sin más. Sospechaba una trampa, pero no entendía qué forma podría adoptar. La flota alienígena mantuvo su aproximación a la Tierra, pero Vexora ordenó intensificar los escaneos de seguridad de todo el espacio circundante. Sus tripulaciones estaban nerviosas y paranoicas tras meses de escuchar historias sobre ataques humanos por todo el imperio. Muchos de los soldados alienígenas habían solicitado transferencias en lugar de enfrentarse a las criaturas que habían sembrado el terror en la galaxia. La comandante Lisa Parker lideraba un equipo de infiltrados humanos que esperaban este preciso momento dentro de naves de la hegemonía capturadas. Usando uniformes alienígenas y códigos de identificación, la gente de Parker había logrado subirse a bordo de docenas de naves de la flota que se aproximaba. No llevaban armas, solo pequeños dispositivos que emitían señales al activarse. Mientras la armada de la hegemonía se acercaba a la Tierra, Parker recibió la señal para comenzar la fase final de la campaña de guerra psicológica de la humanidad. Activó su dispositivo y, en cuestión de segundos, transmisiones similares comenzaron a emanar de naves de toda la flota alienígena. Las transmisiones contenían grabaciones de risas humanas mezcladas con los gritos de alienígenas moribundos. El impacto psicológico en el crucero de la hegemonía fue inmediato y devastador. Los alienígenas habían pasado meses viviendo con el temor de ataques humanos, y ahora oían los sonidos de sus peores pesadillas provenientes de sus propias naves. El pánico se extendió por la flota a medida que las tripulaciones comenzaban a buscar infiltrados humanos que parecían estar en todas partes y en ninguna. Vestora intentó mantener el orden, pero sus propios oficiales comenzaban a mostrar signos del colapso mental que había afectado a sus fuerzas por toda la galaxia. El supremo Leot se encontraba sobresaltado por las sombras, esperando que los atacantes humanos emergieran de cada rincón de su nave. Las transmisiones de los dispositivos de Parker incluían más que simples sonidos de terror. Transmitían información detallada sobre la historia militar humana, incluyendo imágenes de las guerras y genocidios más brutales de la Tierra. Los alienígenas observaban con horror cómo descubrían criaturas que habían pasado miles de años perfeccionando el arte de la violencia organizada. El capitán Morrison recibió informes de que varias naves y Gemini habían comenzado a dispararse entre sí. Sus tripulaciones estaban convencidas de que las naves vecinas habían sido infiltradas por fuerzas humanas. La perfecta formación de la flota alienígena se disolvió en el caos mientras los comandantes paranoicos intentaban protegerse de enemigos que quizá ni siquiera existían. El análisis psicológico de la doctora Amanda Foster
había predicho este escenario exacto. La inmensa mayoría de las especies no tenían experiencia con el tipo de guerra mental que los humanos habían desarrollado a lo largo de su violenta evolución. El miedo se había convertido en un arma más poderosa que cualquier tecnología, destruyendo la capacidad del Imperio para funcionar como fuerza militar. El clímax llegó cuando el propio Vestara comenzó a derrumbarse bajo la presión psicológica. El Supremo Leod llevaba meses recibiendo informes sobre atrocidades humanas que violaban todos los principios de la civilización. El estrés constante lo había llevado al borde de la locura, y las transmisiones de su propia flota lo llevaron al límite. En un momento de completa paranoia, Vexar ordenó a sus guardias personales que ejecutaran a varios de sus oficiales, convencido de que habían sido reemplazados por infiltrados humanos. El colapso de los legados supremos se transmitió por toda la flota de Hegemony, mostrando a los soldados rasos que incluso su comandante más alto había sido derrotado por los humanos. En una guerra psicológica, la armada alienígena comenzó a retirarse sin disparar un solo tiro a las defensas de la Tierra. Nave tras nave rompieron la formación y huyeron de regreso al espacio de Hegemony, con sus tripulaciones incapaces de lidiar con el terror que los humanos habían traído a su pacífica galaxia. La mayor fuerza militar en la historia galáctica había sido derrotada por el miedo mismo. El capitán Morrison observó la retirada de la flota alienígena y supo que la humanidad había ganado más que una sola batalla. La noticia de esta derrota se extendería por toda la galaxia, llevando el mensaje de que el poderoso imperio de Hegemony había sido derrotado por una sola especie primitiva que comprendía el poder del terror. En los meses siguientes, el imperio de Hegemony colapsó por completo. Los Es abandonaron la alianza y huyeron a galaxias distantes, desesperados por escapar de cualquier posible contacto con los humanos. Los refugiados alienígenas llevaron historias de la brutalidad de la Tierra a todos los rincones del espacio conocido, asegurando que la reputación de la humanidad los precediera dondequiera que viajaran. La Tierra emergió del conflicto como la especie más temida de la galaxia. Delegaciones alienígenas comenzaron a llegar a las colonias de la humanidad, no con demandas de tributo, sino con ofertas desesperadas de alianza y apaciguamiento. Las criaturas que una vez amenazaron con esclavizar a la humanidad ahora imploraban protección de los monstruos. Habían despertado a Dod. El imperio que había exigido tributo a la Tierra había aprendido que algunas especies son demasiado peligrosas para ser conquistadas. La humanidad había respondido al llamado a la sumisión con terror, y la galaxia nunca olvidaría la lección.